Primero de todo, me presento, soy Fidel Caral, de la Iglesia Evangélica en San Joan d'Espí. Bueno, es San Joan d'Espí, la Iglesia de San Joan d'Espí, en principio, hace ya más de 30 años, empezó como punto de misión de la Iglesia Libertad de San Boi, y bueno, pues a los más o menos 10 años, no, 8 años, pues ya nos pudimos independizar y desde ahí, pues desde ese tiempo estamos allí sirviendo al Señor. Bueno, a mí personalmente, que había escuchado hablar de vosotros y de la iglesia Masquefa, y pues tenía ganas de venir y de estar con vosotros, y también pues por parte del consejo de nuestra iglesia, pues estamos encantados de poder pues tener estos intercambios y compartir la palabra, ¿no? Así que bueno, pues que el Señor nos use en este momento. Vamos a hacer una oración. Gracias, oh Dios, le damos por tu palabra, porque es buena, porque es justa, santa, nos guía, nos ilumina en el camino. Te necesitamos, Señor. Y aquí estamos, Señor. Háblanos a través de tu Santo Espíritu y úsanos para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hace varios años un submarino se hundió en la zona del Atlántico Norte. Claro, él se hundió. Es curioso esto, porque normalmente los submarinos están hundidos, ¿no? Pero, es decir, perdió control, el submarino cayó a las profundidades y no daban con él. Y claro, dentro habían muchos marineros y los días pasaban y al final pudieron dar con imaginaros la inmensidad del mar Atlántico. es inmenso, se nos parece grande el Mediterráneo. Pues la verdad es que pensaron, bueno, al final pudieron encontrarlo, dijeron, bueno, ya daban porque no encontrarían a nadie vivo, claro, porque habían pasado días y el tiempo de... Pero curiosamente, cuando pudieron descender y acercarse al submarino, empezaron a escuchar unos golpeteos en el casco que rápidamente, porque ellos conocen el Morse, el código Morse, entendieron que aquellos golpeteos eran un mensaje. Era alguien que estaba dentro de la nave, que estaba a través del golpeteo del código Morse, estaba diciendo esta pregunta: ¿hay esperanza? ¿Hay esperanza? Y constantemente estaban, ¿hay esperanza? Bueno, es un poco largo el Morse, pero ellos pues rápidamente identificaron, pues hay alguien vivo aquí, ¿no? ¿Hay esperanza? Bueno, esta es una de las preguntas que nos hacemos muchas veces cuando estamos pasando por situaciones límites en nuestra vida, situaciones difíciles, momentos complicados. ¿Quién de los que estamos aquí no hemos pasado por momentos duros que no entendíamos, que no sabíamos ni por dónde estábamos ni por dónde habríamos de salir, ¿no? Pero no sé, a veces hemos perdido un ser querido, cuando hemos tenido problemas muy serios en la familia, en fin, el matrimonio, etcétera, a veces con los hijos, a veces con la esposa o marido, o nos hemos quedado sin trabajo, situaciones en que no esperábamos que pasaran, pues ahí están, ¿no? Sufrimos de diferentes maneras, y es verdad, ¿no? A veces es por la causa de la maldad del ser humano, o sea, los ataques físicos, los ataques psicológicos están al orden del día, es lo que estamos viendo, ¿no? Y a veces estos problemas salen de nosotros mismos, o sea, nos los provocamos nosotros mismos, otras veces nos vienen, ¿no? A veces tomamos decisiones equivocadas y estas pues tienen consecuencias. Pasa lo que pasa y al final las sufrimos. Pero a veces es el mismo Satanás el que nos ataca, como por ejemplo le pasó a Job, ¿no? Y ya conocemos todos, ¿no? Bueno, los cristianos
a los que va dirigida la carta a Santiago, que todos conocemos muy bien, pues eran judíos cristianos que habían sido expulsados de Jerusalén en la persecución que ya, como todos sabemos, se desató después de la muerte de Esteban. Bueno, lo vemos en Hechos 8:1, 11, 19, etc., ¿no? Muchos de ellos sufrieron el desarraigo, sufrieron el estar lejos de su forma de vida, luchar con el rechazo de mucha gente en donde ellos estaban viviendo. Muchos de ellos sufrieron, pues como muchos refugiados sufren en el camino, ¿no?, hacia una vida mejor, ¿no?, pero lejos de su tierra. Es decir, que Santiago se está dirigiendo a estos cristianos de origen judío de Jerusalén que pues acabaron en diferentes lugares, ¿no? Y Santiago saluda a estos hermanos y a estas hermanas y les dice, primeramente, se refiere a aquellos que están sufriendo y les dice cómo tienen que afrontar esta situación. Esta es la pregunta que nos hacemos: ¿cómo afrontar las situaciones difíciles de la vida? Vamos a leer en Santiago, capítulo 1, y versículos 1 al 5. Santiago 1, 1 al 5. Santiago, capítulo 1 y versos del 1 vamos a leer hasta el 8. Dice así la palabra del Señor: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, gozaos profundamente cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, pero tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor, ya que es persona de doble ánimo e inconstante en todos sus caminos. Esta es la pregunta, ¿no?, que nos podemos hacer hoy, y intentamos responderla con las palabras de Santiago, que eran para estos hermanos, pero que lo mismo sirven para nosotros hoy, ¿no? ¿Cómo hacer frente a las tribulaciones, las pruebas, digámoslo como que queramos, situaciones complicadas y difíciles de nuestra vida que no sabemos exactamente ni cómo saldremos de ellas, ¿no? ¿Cómo podemos hacer frente a estas situaciones? La primera cosa que nos enseña Santiago es que debemos reflexionar acerca de lo que nos ocurre para tener una actitud positiva. Debemos pensar, meditar qué nos está pasando y tener una actitud positiva. Fijaros, la Reina Valera 60 dice tener por sumo gozo, tener, ¿no? Se usa este verbo, el verbo tener, en sentido imperativo, sentido reflexivo. La palabra traducida tener es una palabra griega que se podría traducir como considerar, como reconocer, como pensar, incluso, y los entendidos en la materia, los estudiosos dicen que este verbo tiene un sentido, denota
un juicio deliberado y cuidadoso. Es decir, no pensar de cualquier manera, sino realmente hacer un parón y decir, ¿qué me está pasando? O sea, ¿por qué? ¿Qué es lo que me está pasando? Pero no para machacarnos, sino para realmente tener una conversación contigo mismo sincera, ¿no? Pensar, ¿no? Es decir, estamos llamados a considerar y a pensar, a reflexionar acerca de lo que nos está pasando, ¿vale? Y esta reflexión, este pensar, este darle vueltas a lo que nos está pasando nos ha de llevar precisamente a la alegría y al gozo. Tener por sumo gozo, dice, ¿no? El considerar que hasta lo que sufrimos tiene sentido y tiene un fin. Es decir, un propósito de Dios. O sea, Dios tiene propósito con lo que me está pasando. A Dios no da ningún... Bueno, no hace las cosas porque sí, ¿no? Y no te va a dejar simplemente porque sí, ¿no? Él siempre quiere lo mejor para nuestras vidas. El considerar que hasta esto, hasta lo que sufrimos, hasta las luchas, los problemas que tienes en el instituto, en tu casa, en tu familia, en el trabajo, cuántas dificultades a veces se presentan, tienen un fin y que un propósito de Dios nos tiene que llevar a esa certeza, a esa paz y a ese gozo. Hay un proceso hasta llegar ahí, ¿no? Bueno, Jesús mismo dice en el Sermón de la Montaña, ¿os acordáis de estas palabras? En el capítulo 5 de Mateo y versos 11 y 12. Dice así: bienaventurados sois cuando por mi causa os insulten y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. O sea, que es que esto es aún más peor, ¿no? Dices, es que, bueno, sí, hay razón en lo que dicen, pero es que encima no es verdad, ¿no? Dice Jesús, gozaos y alegraos. Vamos a ver, gozaos y alegraos. Bueno, ¿cómo se hace eso, no? Dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Vale, ya empezamos a pensar. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Vale? Jesús nos hace hacer esta reflexión. Vale, lo estás pasando mal, a veces por tu testimonio, porque tú no quieres hacer lo que otros hacen y lo estás pasando mal. Piensa en lo que te espera. Piensa en lo que Dios es para ti. Piensa en que no te va a dejar. Piensa en sus promesas. Piensa, ¿no? Ese es el diálogo. Pensar, esta reflexión interior. La esperanza y el gozo que vienen nos hacen afrontar las tribulaciones, las pruebas, de una manera muy diferente. Es como si el Señor nos dijera: mira, no te amargues a causa de las adversidades. Sobre todo no te amargues. Gózate. O sea, alégrate entendiendo que el fin tuyo es bienaventurado, que una eternidad absoluta de paz y bienestar te espera. Gózate en que Dios está contigo. Alégrate en que Él te ha dicho que no te va a soltar de la mano. Piensa en eso. Y esto es lo que podríamos llamar una actitud positiva frente a las adversidades, frente a las pruebas. Porque pruebas las vamos a tener. Y Dios permite que las pasemos, que a veces quiere que las pasemos. Claro, aquí tenemos que decir que las pruebas las permite Dios, pero no es, tiene un matiz diferente la tentación, porque la tentación, ¿qué pretende? La tentación viene del diablo y pretende hacerte caer y que te hundas en la miseria. La prueba, Dios con la prueba lo que pretende es que crezcamos,
que afrontemos situaciones, retos y que sigamos creciendo y adelante, ¿no? Dice el texto, tened por sumo gozo, en Santiago, cuando os halléis en diversas pruebas. En cualquier momento puede venir el día malo, como dice el apóstol Pablo, ¿no? Que debemos ponernos la armadura de Dios para cuando venga el día malo, porque a veces estamos tan felices, tan bien, todo nos sonríe, todo va bien, es fantástico, de repente dices, pero ¿de dónde ha venido esto? No entiendo, ¿no? Pero viene. Es así, es que estamos en un mundo caído, en un mundo en el que no necesariamente nosotros vamos a provocar el mal, otros lo van a provocar contra nosotros, ¿no? Y el Señor, a través del apóstol Pablo, nos dice que tenemos que estar preparados con la armadura de Dios. Las pruebas nos van a venir por todos lados y Dios las permite. Es así, ¿no? Ahora, la clave para que mi actitud cambie frente a una situación que estoy pasando es precisamente reconocer lo que me está pasando, hacer esta introspección, o sea, esta conversación conmigo mismo, decir, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando conmigo? Reconocer lo que me está pasando y, ¿sabéis una cosa importantísima? Buscar a Dios. Buscar a Dios. Y ya sabemos cómo buscar a Dios. Y os digo que personalmente lo he experimentado, ¿no? En los momentos más difíciles de mi vida. Uno de los momentos más difíciles ha sido a través de la oración. Acercarme al Señor me ha hecho ver las cosas de diferente manera y levantarme cuando a lo mejor, pues en otra circunstancia, si me hubiera apoyado en mis propias fuerzas, habría caído y ya saber qué hubiera pasado conmigo, ¿no? No sé si, todos conocemos a Martin Luther King, el Jr., por toda su lucha en favor de los derechos humanos y la no discriminación de los afroamericanos en Estados Unidos y en el mundo entero. Bueno, pues en enero de 1956, Luther King recibió una amenaza de muerte. Y no era la primera vez que recibía amenazas de muerte, es que ya le habían venido por un lado, por otro. Pero aquella noche, cuando regresó a su casa, mientras su familia dormía, él lo explica en uno de sus libros, pues él se sintió que ya no podía más, no puedo más. Porque ya de por sí era duro tener que estar lidiando con eso. Él era pastor, ya sabemos, pastor bautista, y tener que estar lidiando con una lucha como esa, en una situación, un momento de la historia muy difícil, pues aquello era bastante intenso y difícil, como para encima pues recibir estos ataques y entonces él pensó, en la cocina, todo en silencio, los hijos durmiendo, la esposa también, y entonces él dijo, voy a pensar de qué manera voy a dejar esto, porque ya no puedo más. Y entonces, ¿qué hizo? A medianoche se arrodilló en la cocina de su casa y empezó a orar y abrió su corazón ante Dios y le dijo, Señor, no puedo más. Y él mismo lo describe lo que pasó con estas palabras. Experimenté la presencia de Dios como nunca antes lo había sentido. Fijaros, ¿no? Aquello, pensó, en ese momento se le abrió la perspectiva y dijo, no voy a dejarlo, voy a seguir adelante, tú estás conmigo, es una lucha contra la justicia, a favor de la justicia, ¿verdad? Y no puedo, ¿no? Seguiré adelante. Pero
Es impresionante ver cómo cuando tú abres tu corazón al Señor, en los momentos difíciles, cambia la perspectiva. Él lo quería dejar y Dios le cambió. Y experimentó el momento más impresionante en la presencia de Dios como nunca antes lo había sentido, ¿no? Claro, porque el apóstol Santiago, mejor dicho, nos dice que nos alegremos, que nos gocemos. Y claro, uno se pregunta, ¿cómo puedo alegrarme a pesar de lo que me está ocurriendo? Es que, claro, evidentemente no nos estamos refiriendo a reírte, saltar de alegría porque te da lo mismo. No, hombre, a ver, entendemos que cuando uno está pasando por una situación difícil en su vida, no estará pegando botes y diciendo, ¡qué bien, Señor, qué bueno que me ha dado! ¡Oh, aleluya! No nos estamos refiriendo a esto. Nos estamos refiriendo sobre todo a tener una actitud de paz y a no caer en la amargura. Porque muchas veces, decimos, ¿pero qué le pasa a esta persona? ¿Por qué es así? ¿Por qué responde de esta manera? Yo le he dicho esto y no se lo he dicho para mal. ¿Qué le está pasando, no? Muchas veces hay raíces de amargura en nuestro corazón, estamos descontentos con Dios por lo que nos está pasando, porque no vemos solución, y cada cosa que nos dicen es, ¿no? Sobre todo no quiere que tengamos una actitud de amargura. Y hay algunas señales que nos tienen que alertar. Y nos tenemos que preguntar, ¿he comenzado a confiar en mí mismo y hacer las cosas a mi manera? ¿Me he vuelto manipulador? ¿Estoy resentido? ¿Amargado? ¿Hiriente? ¿Vengativo por nada santo? Debo pensar, debo reflexionar, ¿no? ¿Cómo hacemos para no caer ahí y no perder el gozo? No perder esa paz, ese shalom del que habla la palabra, ¿no? ¿Cómo hago, no? ¿Cómo hacemos para no caer ahí? Primero, reconociendo lo que estoy pasando. Lo que nos dice Santiago, perdón, es reflexiona, piensa acerca de lo que te está pasando. En segundo lugar, buscando a través de la oración y la reflexión bíblica el propósito de Dios. ¿Qué quieres, Dios, de mí? Y nuestra oración debería ser así: Padre Celestial, o Papá, o como tú quieras, como tú te estés refiriendo a Él, ¿no? Sé lo que has hecho en el pasado y cómo has actuado con personas reales de las Escrituras. Es que lo sé porque lo he leído, lo he reflexionado, lo he pensado y he visto también testimonios de muchas personas y cómo tú has actuado, ¿no? Y porque eres un Dios así, porque eres así, me aferro a ti para atravesar esta situación. Y no me volveré un ser amargado ni manipulador, simplemente permitiré que tú hagas tu obra a tu tiempo. Y esto nos ayudará a tener una mente positiva frente a lo que nos está pasando. Dios va a hacer su obra. Espera en Él, porque la va a hacer. Por tanto, es importante esto. Y es importante también, en segundo lugar, entender lo que nos ocurre desde la perspectiva de Dios. Bueno, esto es... trato de explicarme. No sé si habéis estado alguna vez en el laberinto de Horta. ¿Habéis estado? ¿No habéis estado en el laberinto de Horta? Porque es muy chulo, porque es uno de los laberintos así hecho con setos más completos que yo conozca aquí en Cataluña, ¿no? Pues está muy cerca y hay que pagar una entrada, pero es barato, ¿no? Y está muy bien porque, claro, tú te metes dentro del laberinto y es complicado llegar al centro. O sea,
si está bien hecho el laberinto, realmente cuesta llegar al centro, ¿no? Y entonces, claro, luego cuando ya conoces más o menos los caminos es muy fácil, ¿no? Pero en la primera vez, pues entras en el laberinto y dices, madre mía, vuelta otra vez, hasta que llegas al centro. Pero es curioso porque hay como un templete, como una especie y desde ahí tú miras y dices, pero sí es muy fácil. Es fácil llegar ahí, claro, sigues así, claro, es muy fácil verlo desde arriba. Claro, ese es el tema, ¿no? Verlo desde arriba. Se ven las cosas diferentes, ¿no? Y esto también tenemos que pensar, ¿no? Estamos abajo y decimos, bueno, sí, ya, vale, pero quiero verlo como él lo ve, ¿no? Porque él sí tiene una visión de nuestra vida, de lo que nos está pasando. Santiago, fijaros, usa el verbo sabiendo. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo. Y en el griego es el verbo ginosko, ¿vale? ¿Qué significa? Significa conocer por experiencia. Interesante esto. Y la idea es como si dijera, vosotros ya habéis experimentado el obrar de Dios en vuestras vidas, ya lo sabéis. Como lo sabéis, tenedlo presente, ¿vale? Y algo similar, pero con una reacción distinta, curiosamente, fue la experiencia del pueblo de Israel al ser liberado, porque ellos experimentaron los milagros de Dios salvando sus vidas de formas impresionantes, ¿no? Pero cuando se presentaban otras pruebas, pues ellos otra vez volvían a desanimarse y otra vez, pero aquí es donde, pero sabiendo, tú sabes, tú has mirado atrás, has visto lo que Dios ha abierto el mar para que pasarais en seco. Cuando no teníais alimento, Dios ha provisto. Cuando no había agua, Dios ha provisto. Y lo ha hecho de forma milagrosa, pero ¿por qué no miráis atrás? Pero tenemos esta tendencia, no sé por qué nos olvidamos siempre de las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas en el pasado, cuando nos surgen otras y nos volvemos a desanimar, ¿no? Es evidente que Dios prueba nuestra fe. Por eso, lo que dice Santiago, dice, sabiendo que la prueba de nuestra fe, sabiendo, y esto es decir, tú sabes cómo Dios obra, y lo ha hecho en el pasado, la prueba de nuestra fe. Y la fe, es decir, que nuestra fe es probada a través de las pruebas. Es fortalecida, es madura, crece, ¿vale? Porque la fe no es pasiva, no se queda anclada en el pasado. Porque a veces decimos, cuando creímos, cuando empezamos con el Señor, aquello sí que era... Bueno, sí, fue fantástico aquello, pero tenemos que crecer. Y no nos podemos quedar anclados en el pasado. A veces pasa que muchas veces los creyentes nos quedamos anclados en el pasado. Aquello sí que fue bueno. No, tenemos que seguir adelante, crecer, dar pasos. Es un proceso natural, porque la fe es activa, va creciendo, va madurando. Y la prueba es un instrumento que Dios usa para demostrar algo. Y en este sentido, las pruebas, ¿qué hacen? Examinan nuestra fe. Porque claro, cuando todo va bien es muy fácil creer. Cuando todo haces así, abres una puerta, se abre, no hay problema. Todo viene de cara. Pues es aleluya, ¿no? Pero cuando las cosas van mal, ahí es donde hay que poner la fe. Este es el tema, ¿no? En este sentido, pues eso, las pruebas examinan nuestra fe, muestran cómo estamos. ¿Cómo es nuestra fe? ¿Cómo está nuestra confianza en Dios? Y el pasar por la prueba, evidentemente, nos ayuda a crecer en la fe. Y esta es la idea, por ejemplo, que encontramos, el apóstol Pedro lo dice en su primera epístola, capítulo 1, versos 6 y 7. Primera de Pedro 1, 6, 7 dice, en lo cual vosotros, primera de Pedro 1, 6 y 7. Fijaos que dice, en lo cual vosotros os alegráis
aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Es decir, el propósito de Dios con las pruebas es que nuestra fe vaya creciendo y vaya fortaleciéndose de tal manera que aquel día, cuando Jesús vuelva, cuando Él regrese, es que casi sea como una unión natural. O sea, no habrá que forzar nada porque estamos esperándole, ¿no? Esta es la idea, ¿no? Y esas pruebas nos hacen resistentes. Dice Santiago, volviendo a nuestro texto de Santiago, dice que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Es decir, el producto de esa prueba, de esa dificultad que Dios ha puesto en tu camino, va a ser la paciencia. Y esta misma palabra que se usa en el griego, en el original, puede ser traducida como perseverancia. Por ejemplo, la versión Dios habla hoy, por ejemplo, dice: pues ya sabéis que cuando vuestra fe es puesta a prueba, aprendéis a soportar con fortaleza el sufrimiento. Casi es como una explicación, ¿no? Pero está bien porque nos describe de lo que está hablando, ¿no? La paciencia no es resignación. Mira, pues vamos a aguantar lo que nos venga. No es una resignación pasiva ante circunstancias adversas, sino firmeza y valor que nos ayudan a resistir con valentía cualquier cosa que venga. Y en este mismo sentido, por ejemplo, el doctor Elvis Carballosa nos dice en su comentario estas palabras. La palabra usada significa literalmente permanecer debajo. Dicho término se usaba para ilustrar el caso de alguien que lleva una pesada carga y que, aunque a medida que avanza la tarea se hace más dificultosa, esa persona no se deja vencer, sigue adelante, ¿no? Sino que continúa hasta llegar a la meta, a pesar de llevar esa carga, ¿no? Y en griego clásico dice, la palabra se usaba en el sentido de perseverar, mantenerse firme, sobrevivir a un ataque enemigo, tener constancia y perseverancia. Esta es la idea. Poniendo un ejemplo bíblico que entenderemos muy bien, todos sabemos, hemos leído de Abraham, claro, la fe de Abraham que le llevó a obedecer a Dios y salir de Ur de los Caldeos y marcharse a donde no sabía, porque Dios le dijo: tú, venga, tu familia, todo lo que tienes, y a un sitio que yo te diré, pero adelante. O sea, él tenía que marchar. Y ya sabemos cuántas cosas le pasó y que a veces tuvo que mentir mintió para evitar que lo mataran. Su esposa lo tuvo que hacer, etc. Sus primeros, dijéramos, tropiezos, ¿no?, en el camino. La actitud de él es muy diferente al final, ¿no? Cuando Dios le dice, o sea, imaginaros, Dios le ha dicho: bueno, tú tendrás un hijo, esperó tantos años a recibirlo, 25 años, y el hijo no venía y cada vez era imposible, al final vino, y al final Dios, cuando tiene el hijo, le dice: bueno, pues ahora me lo vas a ofrecer. Hubiera podido decir: pues no, lo siento, pero no, me has dado un hijo, ahora no lo voy a sacrificar, ¿no? Parecía algo ilógico. Pero él obedeció. Él entendió que lo más importante era la obediencia a Dios, no el hijo en sí, sino la obediencia a Dios. Y fijaros, la fe de Abraham había crecido, se había fortalecido. Ahora era un hombre que sabía ver qué era lo más importante. Lo más importante era obedecer a Dios. Pero esta es la idea, nuestra fe tiene que crecer, tiene que fortalecerse, por eso vamos a ser probados y vamos a pasar por diferentes, y debemos afrontarlas de esta manera. Y la prueba tiene como objetivo nuestra madurez, porque Santiago sigue diciendo en el verso 4: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis que perfectos y cabales
sin que os falte cosa alguna. Perfectos y cabales. Se refiere a la madurez, ¿no? Y la idea es dejar que la paciencia tenga su obra perfecta. Es decir, que hay que seguir adelante y llegaréis a esa madurez que Dios quiere. Dios está haciendo una obra en nosotros a través también de las pruebas. ¿Cuál es nuestra actitud ante las pruebas? Pues ahora me enfado y ya no quiero hacer esto. Pues ahora ya no voy. Y ahora ya no voy a la iglesia. Ya no quiero. ¿Cuál es nuestra actitud? Esta es la reflexión que debemos hacer, ¿no? Si yo no aprendo las lecciones de Dios, si mi actitud no es de confianza en Dios, si mi actitud no es positiva, entendiendo lo que Dios está haciendo en mí, mi fe no va a crecer, no va a seguir el proceso hacia la madurez, que es lo que Dios quiere que hagamos, que crezcamos, que nos fortalezcamos y que nada ni nadie realmente nos aparte del Señor, pero no solamente porque evidentemente Él no nos va a soltar de su mano, sino porque también nosotros hemos entendido que esto es así, ¿no? Y que no va a ser de otra manera. Porque ese es el objetivo, la madurez, que es la idea expresada en estas palabras, perfectos y cabales, completos en todas sus partes, ¿no? Otra de las actitudes que debemos tener para hacer frente a las tribulaciones es pedir a Dios sabiduría. ¿Cuánto necesitamos de la sabiduría de Dios, no? Fijaros que es lo que dicen los versos 5 en adelante, ¿no? Sobre todo el 5, hemos considerado hasta ahora, hasta este momento, la manera en la que debemos afrontar las pruebas, ¿no? El dolor, el sufrimiento en esta vida. La mejor manera es, como ha dicho, afrontándolos con gozo en nuestros corazones, sabiendo que Dios está en el control de todo y que la prueba que estoy pasando me ayudará a crecer, a fortalecerme, a ser mejor cristiano, a ser mejor persona, a esperarle con gozo, pero he de admitir que yo creo que todos lo entendemos y no es fácil, no es tan fácil, ¿no? Tener esta actitud frente a las pruebas que nos ocurren. La pregunta que nos asalta es: ¿de dónde saco yo la sabiduría para vivir así? Es que hay gente, bueno, hoy en día hacemos así, buscamos seguir montones de psicólogos que hacen sus... que no digo yo que algunos de ellos están muy bien, pero a ver, hay una jungla ahí de gente que te va a decir qué tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer, todas esas cosas. Sabiduría humana, que a veces está bien, no digo que no está bien, hay algunos consejos interesantes, pero nosotros tenemos que ser gente que lo escudriña todo, pero que retiene lo bueno. Hay cosas que decimos, oye, pues esto está bien, pero cuidado, no todo lo que nos quieren vender es válido, ¿no? Nos referimos, yo creo que el apóstol, ya con el apóstol, que ya lo vamos a Santiago, Santiago nos quiere hacer entender que esta sabiduría, para poder tener esta actitud positiva, esta actitud ante las pruebas, viene de Dios. Y por tanto debemos pedir a Dios sabiduría. Claro, solemos a veces hablar de este texto sin tener en cuenta este versículo 5. Y yo creo que es la continuación natural de lo que acabábamos de leer de las pruebas, ¿no? Nos falta sabiduría. A veces caemos en las trampas, pero ¿cómo es posible que otra vez hayas caído en lo mismo? A veces me lo he tenido que decir a mí mismo, pero ¿cómo puede ser? Si ya lo has vivido esto, si ya te has dado cuenta otra vez. Y a veces nos metemos nosotros, ¿pero cómo te has metido en este fregado otra vez? Necesitamos sabiduría.
No podemos caminar solos en la vida cristiana, necesitamos la ayuda de Dios, por supuesto, ¿no? Para afrontar todo lo que nos venga, necesitamos de su sabiduría. Ahora, ¿qué es la sabiduría? Bueno, la palabra griega es Sofía y no significa solo la acumulación de conocimiento, porque hay gente que realmente en esta vida, en este mundo en el que vivimos, gente que tiene unos conocimientos impresionantes, ¿no? Son enciclopedias andantes, o sea, son gente que tiene... No se refiere aquí a esto, no se refiere a la inteligencia humana, que no digo yo que no sea buena en algunas cosas, lo es, ¿no? Pero, ¿qué es la sabiduría? Es el discernimiento para poner en práctica esos buenos consejos y vivir de la mejor manera. O sea, hay gente que tiene una capacidad mental, pero luego sus vidas es un desastre. Dicen, pero ¿cómo puede ser si es un tío inteligente? Este es que saca 10 en todo, pero no sabe vivir. Sabiduría es, vale, sabes las cosas, pero además sabes ponerlas en práctica, sabes vivirlas y sabes afrontar la vida. Esta es la idea de la sabiduría. Ahora, ¿dónde está el principio de la sabiduría? El temor al Señor, ¿no? Esa es la base y necesitamos tener una relación estrecha con Dios, depender de Dios, buscándole cada día. Alguien ha dicho, y es verdad, que la clave el secreto de la vida cristiana está en lo secreto. En lo secreto de tu casa, en lo secreto de tu relación con Dios. Y no la tienes que hacer ostentosa delante de los demás, sino tu relación con Dios, ¿no? El secreto de la vida cristiana está en lo secreto, ¿no? Pero es que necesitamos tener una relación diaria con Dios. Tenerle presente en nuestro trabajo, en los estudios, cuando estamos en el instituto, cuando vamos por la calle, en la casa, con todas las cosas, con los hijos. Dios presente en mi vida. No es que tengamos que apartarnos constantemente y aislarnos para hacer un camino espiritual, ¿no? No, es vivir a Dios en la vida diaria. Esa es la idea, ¿no? Dios está dispuesto a darnos esa sabiduría, pero no podemos recibirla si no la pedimos. Es decir, que hay que pedirla, ¿eh? Pero tampoco la vamos a recibir si nuestras metas están centradas en nosotros mismos en lugar de estar centradas en Dios. Para saber vivir y afrontar todos los problemas, dificultades que estás teniendo, o que tendrás, lo sabemos, de tal manera que produzcan en nosotros un crecimiento en madurez y espiritualidad, necesitamos la sabiduría de Dios. Es decir, que Dios nos dé esa capacidad, la fuerza y el poder, la gracia para transformar los obstáculos en oportunidades. Y es así. O sea, Dios va a hacerlo. Señor, enséñame. Tenemos que hablarle y decirle, Señor, enséñame, hazme sabio. No como la gente de este mundo, sino hazme sabio para darme cuenta de todas estas cosas. Darme cuenta de lo que es, incluso de lo bueno, lo que es mejor. Para poder recibir esta sabiduría, sí, se la tenemos que pedir a Dios. Y Él está dispuesto, nos dice el texto, a darnos en abundancia y sin reproche. Por tanto, la oración es vital en la experiencia diaria, en nuestra experiencia como cristianos. Tenemos que reconocer que la mayoría de las veces nuestros fracasos tienen que ver con nuestra falta de oración, nuestra falta de relación con Dios.
es muy fácil cuando perdemos la perspectiva de nuestro Dios estar fijándonos en el problema más que en lo que Dios va a hacer. Bueno, lo que le pasó a Pedro, ¿os acordáis, no? Pues si eres tú, que vaya yo a ti. Pero el hombre viendo, sí, empezó a caminar, pero viendo el oleaje y la tormenta y tal, empezó a hundirse, claro, en vez de mirar a Jesús, ¿no? Esta es la idea, debemos mirar a Jesús para atravesar la tormenta. ¿De una forma milagrosa? Pues sí. A mí siempre me ha impresionado, ¿no? Personas, hermanas, hermanos, que a pesar de lo que están viviendo, porque a lo mejor ni siquiera se les ha solucionado su problema, son personas que aman, que se alegran en el Señor, que cantan, que no son rencorosas, que no son amargadas. Y dicen, ¿de dónde viene esto? Porque esta persona tendría que empezar a dar patadas contra el viento, o lo que sea, por lo que le está pasando, pero no lo hace, porque está afrontando con esta actitud de la que nos habla Santiago, las pruebas y dificultades de la vida. No en el sentido de alienarte o vivir una vida ilusoria, ¿no? Oye, que no te estás enterando de lo que te está pasando. Ya lo sé lo que me está pasando. No, ya lo sé, soy muy consciente de lo que está pasando. Pero tengo paz. Dios me da la paz. No es... Porque a veces puede pensar, esta gente son tontos, porque en otras circunstancias estarían peleándose con el mundo, ¿no? Pero no lo hacen. ¿Qué es lo que les diferencia? Esa sabiduría celestial. Ese buscar a Dios sobre todas las cosas y, oye, decir, Dios tiene un propósito conmigo y lo cumplirá y estoy en paz, ¿no? Así que pídele al Señor que te muestre qué quiere Él de ti. No sé, cada uno de nosotros tiene una historia, una circunstancia, un momento. Debemos pedirle al Señor, pídele que te dé sabiduría, esa sabiduría que viene del cielo, para afrontarlo y aprender, para crecer en madurez espiritual. Sé perseverante en hablar con Dios. No dejes de hablar con Él, aunque no entiendas muchas cosas. No dejes de abrir tu corazón al Señor. Háblale con sinceridad. A ver, yo creo que Él siempre está dispuesto a escucharnos, aunque le digamos, no te entiendo, no entiendo qué estás haciendo conmigo, pero sí confío en ti. Sí, estoy confiado y descansando en ti, porque sé que tú vas a hacer algo. Son tus promesas, tus palabras son fieles y verdaderas y se van a cumplir. No dudes que Él quiere lo mejor para tu vida. Es así. Siempre va a ser así. Amén.